Grabar, compartir. Ya. Les cuento que lo que empezamos a ver con sus compañeros el otro día tenía relación con las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Yo siempre, cada vez que vamos viendo contenido nuevo, les voy tratando de hacer como, digamos, como englobarlo en un marco y hacerles entender por qué se está revisando este contenido específico. Y en este caso se revisa el tema de la enfermedad de transmisión sexual porque dentro del tema de la etapa de desarrollo en la pubertad y en la adolescencia, ¿cierto? Nos encontramos en una etapa donde el adolescente, ¿cierto? Empieza a encontrarse con sí mismo, empieza a, digamos, de cierta forma, como se maduran sus órganos sexuales femenino y masculino, ¿cierto? Ya están preparados, ¿cierto? Para una relación sexual, ¿sí? Preparados biológicamente, pero no obviamente con el tema de la edad, ¿ya? Entonces, no socialmente, digamos, ¿ya? Pero es importante, chiquillos, que ustedes comprendan que esta enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? No solamente pueden dar, ¿cierto? Cuando uno lleva una vida activa, ¿cierto? Sexualmente, sino que cuando uno no se, digamos, de cierta forma, no tiene las precauciones, no utiliza métodos, por ejemplo, anticonceptivos, ¿sí? Que pueden evitar, primero que todo, un embarazo adolescente y que también algunos métodos anticonceptivos pueden evitar esta enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? La gran mayoría de estas enfermedades son producidas por un virus o una bacteria, y en algunos casos hongos, ¿ya? Hay algunos virus que son más letales que otros, por ejemplo, hoy día vamos a hablar del VIH, ¿sí? Que es uno de los virus más letales y una de las principales formas de transmisión es a través de la relación sexual, ¿ya? Bueno, existe otra forma también que es por la sangre, digamos, por el contacto de sangre. Es decir, si una persona que está infectada con VIH, su sangre, ¿cierto?, toca la sangre de una persona sana, lo más probable es que se contagie, ¿ya? No se contagia por la saliva solamente a través de la relación sexual o a través de, ¿cierto?, el flujo de sangre, ¿ya? Entonces, espérenme, vamos a cambiar acá. El objetivo, ¿cierto?, es conocer cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual que existen y cómo se provocan, es decir, cuáles son sus causas principales. Pero antes de ver cada enfermedad específica, y bueno, le adelanto que hay fotos de imágenes de cada enfermedad que van a ser un poco fuertes algunas, ¿ya? Se lo adelanto para que se preparen, ¿ya? Pero es interesante que ustedes conozcan estas cosas, ¿sí? Que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿cierto? Cómo cuidarnos, ¿ya? Pero vámonos primero a lo más global. ¿Qué significa la ETS, o más bien dicho, una enfermedad de transmisión sexual? Una enfermedad de transmisión sexual, chiquillos, quiere decir, ¿cierto? Es un cuadro infeccioso y contagioso, ¿sí? No está de más decir, pero obviamente al decir que es una enfermedad quiere decir que puede ser algo que tú naces con esto, ¿sí? Por ejemplo, el VIH, cuando una mujer, ¿cierto?, se contagia de VIH y tiene un hijo, lo más probable es que su hijo sea portador del VIH, ¿sí? Siendo un bebé, ¿sí? Y eso es porque se lo transmite la mamá o puede ser el papá también, ¿sí? Puede ser desde que uno nace o puede contagiarse, por eso es una enfermedad, ¿ya? Es algo que afecta al cuerpo, ¿ya? ¿Y cómo se puede contagiar? ¿Cierto? A través de virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿ya? Actualmente, sí, existen más de 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual. A veces ustedes van a encontrar este nombre, ETS, enfermedad de transmisión sexual, y la ITS es otra cosa, que es la infección. Cuando es la enfermedad es cuando está en una etapa avanzada, ¿ya? Y la ITS es la infección de transmisión sexual, ya cuando se contagia. Y como hablábamos aquí, ¿quiénes son los que más bien contagian o producen esto, cierto? Las bacterias, los virus, ¿cierto? Los parásitos, los hongos, etcétera, ¿ya?
Los más frecuentes son los virus, ¿sí? ¿Por qué los más frecuentes son los virus? Porque recuerden que son los que más rápido mutan, ¿sí? Los que crecen más rápido, digamos, en población, ¿sí? Por eso, por lo general, son los que más se contagian, ¿ya? Otra cosa importante tiene que ver con cómo se contagia. Yo ya le había mencionado que la gran mayoría, excepto el VIH, es cierto que también se puede contagiar por la sangre, pero la principal causa de contagio de una enfermedad de transmisión sexual es a través del acto sexual sin protección, ¿ya? La principal protección que existe hoy en día, ¿sí?, es el preservativo, que no solamente evita, ¿cierto?, el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, sino que también evita el embarazo adolescente, ¿sí? Por lo tanto, es importante, chiquillos, tener en consideración que al momento de cuando la persona va a activar, ¿cierto?, este lado sexual, ¿cierto?, digamos, tiene que tener todos estos cuidados, ¿sí?, para no contagiarse algún tipo de enfermedad, ¿sí? Siempre se dice que uno de los principales consejos para estos temas, chiquillos, tiene que ver con tener una pareja estable, ¿cierto? Por ejemplo, si no tiene pareja, siempre usar protección, ¿sí? Porque de repente uno no sabe con quién está tratando, entonces siempre hay que estar protegido, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí yo les puse también lo que les mencionaba de cómo se puede contagiar el VIH, ¿ya? El VIH es uno de los pocos, ¿sí?, y el principal virus que no tiene reversa, es decir, o no tiene cura, ¿sí? Todos los demás virus, enfermedades producidas por virus y bacteria, tienen cura, ¿sí? Todas tienen cura, pero el VIH es una de las que no tiene, y hasta el día de hoy aún no se encuentra la cura del VIH o SIDA, ¿sí? Siendo que esta enfermedad tiene ya más de 100 años, ¿sí? Si hablamos del 1800, el 1900, ya existía gente con VIH. Inclusive, bueno, esto es como un dato bien freak y un poco bizarro, pero se dice que el ser humano, y no se comprobó en realidad, se dice que el ser humano, la primera persona infectada con VIH fue a través de una zoofilia, ¿ya? Y la zoofilia es una relación sexual con un animal, y se supone que fue con un mono fue el que transmitió el VIH a un ser humano, ¿ya? Es como una historia que siempre se ha contado con respecto a los inicios. Y ahí obviamente, como todo virus, ¿cierto?, se propagó por muchos lados, por muchos sectores, ¿sí? Entonces, es importante tener en consideración, ¿cierto?, que no basta solo con ser una persona saludable, sino que también tenemos que tomar nuestras digamos, poner nuestras barreras y tomar precauciones, ¿sí? Hay otra cosa súper importante dentro del contagio, ¿cierto?, de una enfermedad de transmisión sexual que tiene que ver con la cadena de contagio, ¿ya? La cadena de contagio, como lo mismo dice la palabra, es una cadena, es decir, eh, se da un efecto, ¿cierto?, un poco sucesivo. Por ejemplo, esta persona está infectada, contagia a esta persona después contagia a esta, y después la otra, y así, ¿cierto? Es como lo mismo que ocurre, chiquillo, bastante similar al contagio, por ejemplo, del COVID, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos todos los que estamos aquí conectados en una sala de clases, y a mí, por ejemplo, o a cualquiera, a uno de ustedes le da el COVID, ¿cierto? Y en algún momento todos nos sacamos las mascarillas, lo más probable es que la cadena de contagio seamos todos, y fíjense que cada uno va a contagiar a los miembros de su familia, y así, el de la familia al del trabajo, y así sucesivamente a todos. Por eso es una cadena, ¿sí? Porque en este caso, digamos, el límite de contagio es muy alto, ¿ya? Axel, dígame, no lo había visto. Que mi tía, un compañero del que iba en su bus a su trabajo, tenía la variante Delta. Y yo estaba como medio asustado porque justo nos avisó unos días
antes del 18 y justo cuando estábamos ahí sentados nosotros, fue a vernos y dijo que le salió negativo. Menos mal, me está asustado. Sí, Hoy ustedes todavía no se han vacunado, todavía no llega la etapa en que se vacunen. Ya, súper, súper, súper. Ya. Entonces, volviendo aquí al tema, cuando hablamos de cadena de contagio, recuerden que tiene que ver con la facilidad de contagiar a todas las personas. Una sola persona, estando entre medio de 50 personas, fácilmente puede contagiar a las 50 y esas 50 cada una va a ir contagiando a su familia y su familia a la gente del trabajo y así, imagínense la cadena gigante que se puede formar. ¿Ya? Por eso es importante, con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, es importante, ¿cierto?, tomar todas las medidas preventivas. Y tomar las medidas preventivas, chiquillos, quiere decir principalmente si una persona va a realizar sus actividades sexuales, si va a ser activo, ¿cierto?, ya en una etapa más adulta, la adolescencia más grande, ¿cierto?, tiene que primero priorizar tener una pareja estable para tener relación sexual, ¿cierto? Y segundo, si no tiene una pareja estable, tiene que usar preservativo, que es una de las cosas que, digamos, eh, no permite, ¿cierto?, la infección, ¿ya? Que no se puede. ¿Qué cosa, Axel? No te entendí. No entendí lo que dijo. A ver, espérame. Te voy a dar el audio. profe, no dije nada. Que no se puede. No entendí. ¿Era un chiste? ¿Qué dije? Que no se puede, porque el Vicente dijo que se vacunó. Ah, ya. Sí, y lo que dice la Renata es cierto, van a vacunar en el colegio, pero todavía no están las fechas, pero sí, van a vacunar en el colegio. Espero que sea la Pfizer. En realidad todas las vacunas son buenas, chiquillos, no hay que mirarlas en menos. Por ejemplo, yo me vacuné ¿cómo se llama? Con la Sinovac. Bueno, y ahora la tercera me toca Pfizer, pero todas las vacunas son buenas, ¿sí? ¿Qué pasaría si a alguien le ponen todas las vacunas? Nada, de hecho es mejor porque el Le cuerpo se ponen va... las tres vacunas, pero no la misma. Le ponen los tres distintos tipos de vacunas. Va a El ser mismo día, el ¿Qué mismo comienza día, a hacer afuera, perro? el mismo día, dices tú. Ah, porque si el No, que mismo se día se vacune muere, distintas vacunas distintos días. ya. Lo más probable es que no pase nada malo, ya, porque, bueno, de hecho no han habido casos, ay, había una mosca, lo siento, no han habido casos de que ocurran así como cosas malas, transformación en alien, no sé, pero no han habido casos de que la gente que se vacuna con distintas dosis le ocurra algo malo, o sea, de hecho yo creo que es bastante positivo porque tu cuerpo se va a ir acostumbrando a las distintas formas del virus que va a entrar en tu cuerpo, porque recuerden que la Sinovac, ¿cierto? Es el virus en estado de latencia, muerto, ¿cierto? La Pfizer se inyecta el ARN del virus, que no es lo mismo que el ADN, ¿sí? Y así las otras también. ¿Ya? Esa es Entonces, la RN. el ARN es la copia del ADN, pero con pequeñas modificaciones, ¿ya? ARN es ácido ribonucleico. Y el ADN ácido desoxirribonucleico y el otro es ribonucleico. ¿Ya? Que probablemente lo veamos más adelante, probablemente. Yo me he desconcentrado todo el rato, espérenme, con el Máximo. ¿Qué le pasó? Le veo algo en la nariz. ¿Que te salió sangre? ¿Qué le veo con un taponcito ahí? ¡Ay! Ya! No queríamos ver tanto, gracias. Ya. Axel, ¿me iba a decir algo? Imagínese que no hacía escribir en un dictado en tercero básico el verdadero significado de ADN. Sí, No, se se tiraba morían, por yo la creo. ventana. Sí, ahora que me dijiste eso y nada que ver con el tema de la clase, me acordé cuando una vez le hice un dictado de matemáticas como de raíces, potencia, y ustedes se pusieron a llorar, algunos, porque era muy difícil, pero era solo para asustarlos. Ya, Creo que sigamos. en una dijo supercalifragilisticopiedalidoso.
Ya, sigamos. Pero ahora, profe, me sé hasta decir parángaro y cutirimícuaro. Ay, se portaba mal a veces, por eso. Ya, volviendo acá. Con respecto a el panorama en Chile, con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, podemos decir, chiquillos, que de hecho hace 2 años atrás más o menos salió un estudio de que en América Latina el segundo país con más VIH es Chile. Lamentablemente en Chile hay altas cifras, ¿cierto?, de personas infectadas con el VIH. Y vamos a ver, chiquillos, que, o mejor dicho, les pregunto, ¿VIH y SIDA son lo mismo? ¿Qué dicen Creo ustedes? que no, ¿Ya cree que no? ¿Por qué cree que no? porque son como distintas enfermedades como cuando uno tiene relaciones sexuales. Ya, perfecto. Se relacionan VIH y SIDA, sí, se dan por un solo virus, pero vamos a ver aquí en unas 2 diapos más, creo, la principal diferencia, pero va por ahí una palabra que dijo el Alonso, que es enfermedad. Uno es una enfermedad y el otro es el contagio, ¿ya? Ahí lo vamos a revisar bien. En el caso de nosotros, Chile, somos uno de los países con más contagio de VIH, es decir, hay mucha gente que tiene el virus en su cuerpo. ¿Ya? Eso es un factor preocupante, ¿cierto? Y la población mayor, ¿cierto? La población que más tiene contagio es entre los 20 y los 49 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, bueno, a lo largo de este tiempo, de estos 2 o 3 años que han pasado desde que salió ese informe, se han hecho distintas medidas preventivas, campañas, ¿cierto? Campañas que promueven, ¿sí? Si usted va a llevar una vida sexual activa, promueven la prevención, el autocuidado, ¿cierto? Porque todo esto tiene que ver con el autocuidado, o sea, obviamente yo no me quiero enfermar por un virus, ¿cierto? Por no haberme cuidado en una relación, ¿cierto? Entonces es súper importante que uno tome conciencia desde pequeño, porque quizá muchos van a decir, pero tía, si somos chicos todavía, ¿por qué hablamos de esto? O sea, sí, claro, es verdad, pero es importante que ustedes tomen en cuenta desde pequeños los pros y contras de sus futuras decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, también es importante conocer qué enfermedades pueden afectar su cuerpo más adelante, ¿sí? No es que uno le diga que esto es su etapa, sino que es lo que va a venir mucho más adelante, entendiendo que todavía son pequeños, ¿ya? Ay, se me pasaron, ahí está. Entonces, como les decía, una de las mayores enfermedades que hay en Chile es el VIH, ¿cierto? Pero también tenemos otras. Tenemos el sífilis, en este caso el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y este, chiquillos, el virus del papiloma humano también ha crecido bastante. El papiloma humano se da solamente en mujeres y en este caso lo que hace es genera un tipo de cáncer. ¿Y quién transmite el virus del papiloma humano? El hombre. El hombre transmite este virus a la mujer. Exactamente. Entonces, Pero, profe, ¿solo a las mujeres le afecta? sí, solo le afecta a las mujeres, sí, porque afecta principalmente lo que tiene que ver con el útero, ¿ya? Y ahí se puede generar un cáncer. Y de hecho, por eso siempre a los 25, de 25 hacia arriba, las mujeres tienen que hacerse un examen que se llama PAP, que es donde, ¿cierto?, sacan como un residuo, no residuo, pero sacan un poquito de parte del útero, como un raspado, y eso lo mandan a estudio para ver si tiene, ¿cierto?, estas células del papiloma. ¿Ya? Y eso es para evitar un cáncer de útero, ¿ya? Entonces, chiquillos, como les Profe, decía, dígame. pensé que la papa era la bebida. No, se llama Pap Nicolau, algo así, ¿ya? PAP es el examen. Mira, la Renata me pregunta, ¿entonces las mujeres lesbianas son inmunes? Sí, puede ser, en el caso de que nunca hayan tenido relación sexual con un hombre, ¿cierto? Lo más probable es que puedan ser inmunes inmune no es la palabra inmune propiamente tal, sino que pueden evitar, ¿cierto?, ser contagiadas de este virus del papiloma, ¿ya?
Pero, profe, Dígame. si una mujer tiene relaciones sexuales con otra mujer, ¿se puede? ¿Se puede transmitir, dices tú? Esa es la pregunta. Algo así. O Sí. sea, O tu pero, pregunta es, pero ya ¿y sé. si una Yo creo que pero no, y- porque si una mujer tiene con otra mujer, Claro, no es lo mismo, no es lo no le mismo. pasa nada porque el hombre es el que tiene eso. Claro, pero lo más probable, imagínate que esto se transmite a través de los fluidos, ¿sí? Los fluidos del hombre y los fluidos de la mujer. Por lo tanto, cuando se ponen en contacto, por lo tanto, si una mujer tiene el virus del papiloma, en sus fluidos va a estar este virus del papiloma. Por lo tanto, si tiene relación con otra mujer y tiene contacto con la mujer, ¿cierto? Con los fluidos de la otra persona, ¿sí? Lo más probable es que sí se contagie. Pero es muy difícil, eso sí, ya es muy difícil. Hay pocos casos, ¿ya? Entonces, sigamos. Ay, no lo puedo cambiar, ahí está. Entonces, como les decía, miren, fíjense, los primeros casos acá en Chile fueron de VIH, fueron diagnosticados en el 1984, ¿ya? Y fíjense en estas cifras son del año pasado actuales. Se estima que en Chile se infectan aproximadamente 5.000 personas al año, y mínimo, ¿ya? Entonces, chiquillos, es importante ¿cómo se llama? Es importante tener en cuenta cuáles son las medidas preventivas, es decir, de prevención, ¿cierto? Y qué es lo que yo tengo que hacer para prevenir también. ¿Cómo me puedo cuidar? Porque no solamente es cuidar para que no suban los casos de VIH en Chile, sino que es para cuidar nuestro cuerpo. Como les decía, el VIH, chiquillos, es una de las enfermedades que no tiene cura. Una vez que tú te contagias de VIH vas a ser portador siempre. Y si tú quieres tener relación sexual con otra persona, tienes que hacerlo con preservativo. ¿Por qué? Porque si no, vas a contagiar a la otra persona, ¿ya? Y obviamente yo creo que uno no quiere andar contagiando a la otra persona, una persona que tenga VIH, digo yo, ¿ya? profe, Dígame. perdón que le interrumpa, pero Sí, dígame nomás. si uno usa condón o preservativo, ¿uno se puede contagiar del SIDA igual? En el acto sexual no, porque se supone que el preservativo cumple esa función, que no haya contacto o no haya infección en el acto sexual. Pero claro, te puedes contagiar de SIDA si usas agujas de una persona, por ejemplo, te vas a hacer un tatuaje y te usas las agujas de una persona que se tatuó anteriormente y que tenía VIH. Ahí sí. Entonces, claro, y el preservativo, la idea principal es evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, a no ser de que el preservativo se rompa, que puede ocurrir, ¿ya? A no ser porque el preservativo es de un material que se llama látex, que es similar, ¿cierto? Como un plástico, una bolsa, ¿cierto? Se puede romper, sí, obviamente, ¿ya? Entonces, hay menos riesgo, sí, pero igual está latente ahí el mínimo riesgo, o sea, lo más saludable, digamos, para evitar cierto ese riesgo de poder contagiarse de VIH, primero es tener una pareja estable y hacerse el test del VIH, es decir, para saber si tú tienes o no tienes VIH. Entonces, por ejemplo, si tú te haces el test y sales negativo y tu pareja se hace el test y sale negativo, por lo tanto, ahí no hay problema, ¿ya? Siempre y cuando sea una pareja estable, ¿sí? Es decir, que solamente entre esas dos personas haya relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, volviendo acá al VIH-Sida, ¿cierto? ¿De qué se trata? El VIH se contagia a través de un virus, y fíjense que es bastante parecido al del COVID, ¿ya? Este virus se llama el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Esto es VIH, V-I-H, ¿ya? Y adquirida humana, me faltó acá, ¿ya? Porque ahí está la H, humana, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia adquirida humana, ¿ya? ¿Qué significa que es el virus de la inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia, chiquillos, viene del sistema inmune. Es decir,
Este virus del VIH ataca las células de nuestro sistema inmune, y el sistema inmune es el que produce los glóbulos blancos que protegen nuestro cuerpo de enfermedades. Es decir, el VIH lo que hace es matar todas las células. Gracias, Axel. Muchas gracias. El VIH lo que hace es matar todas las células, chiquillos, de nuestro cuerpo, ¿sí? Matar las células que en este caso nos ayudan, ¿cierto?, a protegernos. Es decir, vamos a quedar totalmente expuestos a cualquier tipo de virus o bacterias que quieran ingresar y atacarnos, ¿ya? Fíjense bien, chiquillos, que siempre se dice que las personas mueren por VIH o por SIDA, y eso es una afirmación que no es correcta, ¿sí? Puede que una persona tenga VIH o SIDA, ¿sí? Más bien SIDA, ¿sí? Pero no va a morir por el SIDA. No es que el SIDA lo mate. Lo que mata a la persona, chiquillos y chiquillas, es la eliminación de estas células. Es decir, lo que puede ser un resfriado sencillo, que por ejemplo yo me resfrío hoy en día, no tengo VIH, ¿cierto? Me resfrío y me duele la cabeza, ¿cierto? Tengo un poco congestión y nada más. Pero por ejemplo, el día de mañana, si yo me llego a contagiar, ¿cierto? Con el VIH y no me lo cuido, puede pasar a algo más grave, que es el SIDA. ¿Ya? Y esa es la principal diferencia entre VIH y SIDA. SIDA es la etapa desarrollada, cuando tú no tienes ninguna barrera de protección para tu cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú estás en la etapa del SIDA, es decir, que no tienes ni una barrera de protección de tu cuerpo, lo más probable que te ataque un resfriado y va a tener 3 veces más letalidad que la primera vez que te atacó, cuando no tenías VIH. Porque no tienes nada con qué defenderte. Cuando uno no tiene con nada con qué defenderse, ¿qué pasa? ¿Pierde o gana? Pierde, ¿cierto? Dígame, Axel. Profe, Dígame. si a alguien le da SIDA, pero el SIDA no le mata las células esas, ¿no se muere la persona? Sí, no se muere, exactamente. Sí. Y eso ocurre, chiquillos, cuando el virus está en su primera etapa. ¿Ya? Vamos a decir que este virus tiene 2 etapas. La primera etapa es la etapa del VIH, que es cuando la persona se hace portadora, es decir, se contagia, ¿sí? Y no pasa mucho tiempo y se pone en tratamiento, porque hay tratamiento del VIH, pero el tratamiento no es para eliminar el VIH, sino que para apalear, ¿cierto?, los síntomas y para que la enfermedad no sea grave. Pero si yo no me cuido y tengo VIH, el VIH pasa a SIDA. Fíjense, y ahí está la principal diferencia. VIH es el contagio y el SIDA ya es la enfermedad avanzada, cuando ya la gran parte de mis células del sistema inmune, ¿cierto?, están ya muertas, ¿sí? Yo no tengo con qué defenderme, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente. Ay, no puedo eliminar la parte, lo que puso el Axel, ya, no importa. Profe, ¿por qué quitó lo de anotar? Lo hubiera Ya. borrado. Ya, espérame, lo voy a poner para que lo borren. Espérenme. Ahora sí. Ya, ahora sí lo borro. Gracias, Listo. mi ayudante personal. Ya, entonces aquí está lo que yo les mencionaba, pues chiquillos. El tema de cuál es la diferencia principal entre VIH y SIDA. ¿Qué pasó ahí? Sonó como, no sé, como un pedo. Ya, sigamos, no me desconcentré. Ya, sigamos. Aquí está la principal diferencia de VIH y SIDA. Fíjense, VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Y en el caso del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando hablamos acá de virus, eso quiere decir, fíjense que solamente el virus está atacando el sistema inmune, pero cuando hablamos de que es un síndrome, estamos hablando de algo crónico, ¿sí? El síndrome que ataca el sistema inmune que fue adquirido, ¿ya? A eso se refiere, que es algo que está latente en el cuerpo y que ya no tiene vuelta atrás. En cambio, el virus es solamente la etapa de contagio, ¿ya? Cuando una persona se contagia o cómo se contagia, ¿cierto? En este caso, o cuando la enfermedad pasa a ser más grave, nosotros tenemos unas células llamadas
las TCD4, ¿ya? Esas células en nuestro cuerpo son las que se infectan con el SIDA o el VIH, ¿ya? Cuando el VIH, ¿cierto?, sigue siendo VIH y no pasa a ser SIDA, no pasa a un estado más grave, cuando estas células no bajan sus niveles, no se eliminan completamente. Cuando tenemos, por ejemplo, si teníamos 100 y teníamos 100 sin enfermedad, tenemos VIH y nos quedan 80. Es una cantidad considerable aún, por lo tanto, no paso a la etapa de tener el síndrome, de estar en la enfermedad propiamente tal, sino que solamente estoy infectado. El virus se puede estancar y dejar que no siga matando las otras células. Pero si en el caso de que esta TCD4, ¿sí?, esta célula, baje, por ejemplo, de las 80 que quedaba, ahora quedan 30, lo más probable es que yo ya esté en la etapa del síndrome, ¿ya? Por lo tanto, estas células, de hecho, estas son las que en el examen, estas son las que se revisan, ¿sí?, para saber si el contagio está en una etapa primera, que es la etapa del VIH, o si ya pasó a una etapa avanzada, que es la de la enfermedad. Profe, Todo tiene nombre, al tiro, nombre abreviado, por ejemplo, ADN, sí, la gran mayoría de las cosas científicas tienen los nombres abreviados porque son nombres muy largos, ¿sí? ¿Quién había hablado por ahí ahora? yo la lanzo. Dígame. ¿Qué es el VHS? ¿A dónde dice VHC? ¿VHC? Es que lo vi en una serie. No tengo idea lo que es el Es VHC. que, profe, es que es A ver. como una cuestión de SIDA, algo así. Como una enfermedad. A ver, espérame, déjame buscar. Me dejaste en la duda. VHC. Ah, el VHC, el virus de la hepatitis. VHC, el virus de la hepatitis. Es un virus. Profe, lo busqué al mismo tiempo que usted. Estamos conectados, ¿viste? Mi ayudante. Ya, sigamos. Entonces, miren, fíjense en esta imagen. Aquí están las células, perdón, el virus del VIH, y acá tengo la célula CD4, ¿sí? Siempre se le pone T, pero es CD4, ¿sí? Aquí viene el virus, y empieza a infectarlo hasta penetrarlo, ¿sí? Como creo que habíamos visto, ¿cierto?, unas clases anteriores, cómo contagiaba un virus, ¿sí? No se preocupe, Domi, no hay problema. Ya nosotros ya habíamos visto cómo contagiaba el virus. Fíjense que capta la célula, ¿sí?, la penetra y después ya fíjense que el ADN, miren, el ADN del virus empieza a llegar al núcleo de la célula, y eso quiere decir que va a infectar a toda la célula, y cuando esta está infectada, lo más probable es que se destruya o que quede infectada y siga infectando a las demás, ¿ya? Por eso es complicado este tema, ¿sí? Pero ¿queda claro cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Axel, dígame. Dos cosas. Sí, y Y no, cuando el VIH está entrando a la célula TCD4, se ve como un colgarropa. ¿como un colgarropa? No lo veo por ni un lado el colgarropa, en realidad. Cuando está entrando. Ah, claro, fíjate que estas cositas verdes, esas como antenitas verdes son los receptores del virus. Es decir, esos son como unos puentes que se abren y ahí entra el virus, ¿ya? Parte de la membrana de la célula. Y ahora vamos con los otros tipos de enfermedades. Ya dejamos atrás lo del VIH y SIDA. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Uno es el virus en la primera etapa y el SIDA es la enfermedad ya sin vuelta atrás. Bueno, ninguna de las dos tiene vuelta atrás, pero el SIDA, ¿cierto?, es la enfermedad avanzada. Voy a avanzar rapidito porque me di cuenta que quedan poquitos minutos, ¿ya? Acá vamos con la primera enfermedad, que es el sífilis. El sífilis, y de aquí para adelante, ¿cierto?, todas las enfermedades son exclusivamente a través de el contagio por la relación sexual, ¿sí?, por la actividad sexual. La sífilis, chiquillos, es una enfermedad infecciosa que se produce por una bacteria,
¿ya? Que es transmitida, como les digo, por la vía sexual, ¿cierto? Pero también, bueno, también la excepción, puede ser transmitido por una mamá que esté embarazada a su hijo, al igual que el VIH, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una bacteria, ¿sí? ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Qué es lo que produce? ¿Sí? Principalmente produce lesiones, ¿sí? En los órganos sexuales, y esta enfermedad ataca principalmente, chiquillos, a los hombres. ¿Y dónde se producen estas lesiones, estas heridas? Sí, obviamente en la zona genital, ¿ya? Si uno hace un zoom a esa herida que tiene en la zona genital, vamos a encontrar que miren, estas son las bacterias, que son en forma de espiral, ¿sí? Parecen gusanos. Sí, y hay otras imágenes más fuertes, así que prepárense. No, ya, entonces este es un tipo de la enfermedad, ¿cierto? Sífilis, produce ampollas en todo el cuerpo, no solamente en la zona genital, puede ser en las manos, en la espalda, en los brazos, pero son ampollas gigantes, heridas, ¿ya? Por otro lado tenemos la gonorrea, ¿sí? Que es otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Que también es causada por una bacteria, y esta es un poquito más terrible que la anterior, y se da solamente en hombres también. Bueno, en hombres y mujeres, pero más general en hombres. ¿Por qué digo que es más dolorosa? Porque esta produce dolor en la zona genital. Produce dolor en la zona genital, y aparte de producir dolor en la zona genital, produce esto que uno le llama el pus, ¿sí? Cuando orinan el hombre sale este líquido, este pus, ¿cierto? Que obviamente habla de que hay una infección en la zona genital, ¿ya? Produce mal olor, ¿sí? Un ardor al orinar, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Es bastante dolorosa. Luego tenemos la uretritis, que también afecta al hombre, que principalmente, como le dice la palabra uretritis, afecta a la uretra, ¿ya? Luis, lo siento, afecta principalmente a la uretra, ¿ya? ¿Y cómo se da? Obviamente es una infección por un germen, un microorganismo, ¿cierto? A través del contacto sexual, y que lo que hace es que produce dolor, ¿cierto? Al orinar, ¿ya? Y a veces también produce, ¿cierto? No mire ahora, Luis, lo que va a salir. A veces produce, ¿cierto? Estas secreciones un poco raras. Luego tenemos las verrugas genitales, bien dolorosas también, como les dije, venían imágenes un poquito fuertes, ¿ya? Verrugas genitales también se producen por el acto sexual, son protuberancias, son verrugas, pero que aparecen en la zona genital. Obviamente producen malestar, estéticamente son feas, obviamente, se ve mal, ¿sí? Porque no son solo una dos, sino que se llena la zona genital, chiquillos, se llena completamente. Entonces, obviamente, produce dolor, picazón, y estéticamente no es bonito, ¿ya? Perdón, estoy viendo muchas reacciones ahí en el chat, ya. Entonces, chiquillos, principalmente estas verrugas genitales salen, ¿cierto?, con el contagio, fíjense, del virus del papiloma humano. Entonces, esta verruga genital, la gran mayoría de las veces, afecta a las mujeres, ¿ya? Y otro más doloroso todavía, y el último, es el herpes genital. ¿A usted alguna vez le ha salido un herpes en la boca? ¿Un herpes en la boca? Que es como una ampolla gigante que uno toca algo y duele. Ya. Ahora estos son herpes, pero en la zona genital, y no es solo uno, sino que son varios. Imagínense el dolor. Al que le ha salido un herpes en la boca entenderá que estos son bastante dolorosos, ¿sí? De hecho, es uno de los más dolorosos de todas las enfermedades de transmisión sexual, y puede dar a hombre y a mujer, y también se transmite, ¿cierto?, por un virus o bacteria, ¿ya? Le salió un punto negro. Ah, eso es normal, a todos nos sale. Los puntos negros es porque es por la suciedad que tiene uno en la cara, y uno tiene que lavársela, ¿cierto? Limpiársela, extraérselo con mascarilla, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro, chiquillos? ¿Queda claro lo que acabamos de ver? Lo voy a sacar para que no sigan ahí muriendo. A ver, ¿qué? Espérenme, profe, a mí me va a salir, ya, punto negro. Espere, también no puede ser oh no, ya. Chiquillos, ¿queda claro más o menos lo que son las enfermedades de transmisión sexual?
Hoy día pusimos bastante énfasis en la del VIH y SIDA, ¿sí? Porque es una de las más importantes y porque obviamente en Chile hay muchos casos, ¿ya? Entonces, les cuento, porque no, hoy día no les voy a presentar la rúbrica, pero en la próxima nota, bueno, a todo esto, hoy día, chiquillos, importante, hoy día está subida la prueba formativa, son 9 preguntas, o 10, no me acuerdo, es sin nota, así que si no sabe nada, no importa, vaya a darla igual, ¿ya? Porque ahí, ¿cierto? Ahí usted va a ver qué es lo que tiene que enfocarse más para estudiar y yo también puedo ver qué es lo que está más débil, ¿ya? Así que háganla, Profe, aunque no hayan estudiado. Dígame. ¿debo alguna prueba o tarea? I don't know, no lo sé. Voy a revisar. Mándeme un correo y ahí se lo respondo porque no sé si me acuerde después. ¿Ya? Mándeme un correo. Chiquillos, ya les decía que vamos a hacer un trabajo. El trabajo va a ser una revista. Vamos a crear una revista, como con cartón, con cartulinas de colores y cosas así. Ya yo les voy a mostrar ejemplos. Y la revista tiene que ser sobre las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos que los vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, recordar, hoy día es la prueba. Sí, yo le voy a mandar Domi en estos días, lo más probable es que mañana lo suba a Classroom y el lunes lo presento. ¿Ya? Lo más probable, eso era, que lo voy a subir dentro de estos días, ¿ya? Recuerden, hoy día es la prueba formativa, por favor denla, aunque no hayan estudiado, no importa, no les va a tomar más de 15 minutos, no más si es cortita, son 9 preguntas. La próxima semana, el 28, es la prueba, ¿ya? De ciencias naturales, ¿sí? Y la prueba, recuerden que le dije el 28, ¿cierto? Que me desconcentré con alguien que pasó afuera. Ya es el 28,